hacer actos que pongan en valor los productos, sus vinos, es muy importante. Para nosotros la Noche del Vino es el acto central de nuestra campaña de comunicación. Es acercarnos a la sociedad, es acercarnos a los clientes, restauradores, prescriptores y poder ofrecer de primera mano las novedades que tienen las bodegas y que ellos puedan testear la calidad, cómo va mejorando año tras año. Este año hemos querido utilizar el acto más emblemático de la DEO para presentar lo que para nosotros es un hito histórico, y es cambiar el logotipo y la imagen de la denominación de origen, ¿no? Es decir, no es algo que se va a suceder muy a menudo, pasan normalmente muchos años, décadas incluso, entre unas imágenes y otras, y hemos querido que sea precisamente el escenario de la Noche del Vino el lugar donde presentemos a las bodegas, porque ellas tampoco lo conocen, a las bodegas y a los consumidores y clientes en general, cuál es esa nueva imagen. Cuando nosotros nos planteamos ese cambio, se consultó a las bodegas qué era que querían que transmitiera, con qué se sentían identificados, qué querían que el consumidor viera detrás de esa nueva imagen de la DEO. Fundamentalmente querían dos cosas: elegancia y sencillez. Y la elegancia y sencillez van ligadas directamente con el valor del producto. Poner en valor el origen, poner en valor esa diferenciación y que esa imagen acompañe y acompañe durante toda su trayectoria al producto y a esa revalorización. Buenas noches, muchísimas gracias por haber venido y espero que les haya gustado la presentación del nuevo logotipo de la denominación de origen Valencia. Estamos en una época de muchas adaptaciones, de muchos cambios, y hemos querido representar con esta nueva imagen de la DEO esa adaptación hacia el futuro de la denominación de origen y de sus vinos, hacia el trabajo de los viticultores y de las bodegas, y ese espíritu de mejorar y sobre todo de poner en valor los vinos valencianos. Sin más, le ruego a Roger y a David que nos acompañen, por favor, para entregar los premios, las distinciones de la denominación de origen. Ha dado vida a la serranía valenciana a tragos con acento autóctono. Visitar su casa es comprender que elaborar buen vino es un arte. Sus viñedos de montaña han conquistado a los amantes del vino y las experiencias inolvidables. El premio al proyecto Enoturismo 2023 es para Terra d'Art. Terra d'Art es ahora mismo ilusión, porque todo empezó en un garaje. Empezamos haciendo muy poquitas botellas, alrededor de 100 botellas en un garaje, con 4 capazos, 4 cubos. Fuimos poco a poco haciendo más en plan artesano y al final pues tuvimos que dar el paso, montar la bodega y contentos trabajando. Nos falta vino y vamos bien y haciendo cositas que van a salir próximamente. Bueno, la esencia de la Toturia, por supuesto, yo diría que es la merseguera. Tenemos mersegueras muy viejas, tenemos mersegueras de 90 y largos años y tenemos un vino que está todavía por explotar, porque hay muchas formas de elaborar la merseguera. Ya estamos haciendo 3 o 4, pero llegarán más. Y creo que la Alto Turia tiene un potencial increíble. Nos falta un empujoncito para poder ser una zona de referencia. Pues el enoturismo en Terra d'Art es cercanía, es conocer cómo hacemos todo a mano. Desde la viña, empezamos con la viña, explicamos tal cual lo hacemos y luego nos vamos a elaboración, a crianza, vamos a hacer la cata de 3 vinos y todo va a estar acompañado por los que hacemos el vino.
por mí, mi padre, Germán, uno de los tres. Al final tenemos un poquito de nosotros. Y es muy importante porque conoces el producto, conoces la zona, conoces cómo se hace y al final te llevas un global de todo lo que hacemos en Terradar. La innovación es una constante en su trayectoria. Su último atrevimiento ha conseguido acercar la elaboración del vino a la capital con las microvinificaciones más personales de prestigiosos enólogos de la denominación Origen Valencia. Por sus microvinificaciones, el premio al proyecto enológico es para Bodegas Urbanas. La Noche del Vino para nosotros, para Diego y para mí, es un evento en el que venimos viniendo y participando hace muchos años con las bodegas nuestras y Diego sobre todo con las que lleva muchos años trabajando y a nivel del sector para nosotros creemos que es un referente, una noche en la que todos estamos juntos y bueno, encontrarse gente que normalmente igual no vemos, tanto otros productores, gente de hostelería, sumilleres. Es una noche para celebrar el sector y el mundo del vino. Bodegas Urbanas es un proyecto que nace hace apenas un año con la intención de acercar el mundo del vino al consumidor y en el que colaboramos y participamos diferentes bodegas con la intención de hacer el sector fuerte, de acercarlo a la gente, de poder plantear otras propuestas, hacer vinos pequeños de mucha calidad. Es un proyecto que a nosotros nos ilusiona mucho y que creemos que a las otras bodegas también, a las que participan, porque nos hace colaborar, trabajar juntos y al final somos amigos también. Entonces, un proyecto muy bonito. Apostaron por la viticultura de montaña y han sido capaces de poner en el punto de mira de los paladares más críticos el potencial de la zona, preservando sus microparcelas de viñas viejas y elaborando vinos capaces de enamorar al más exigente de los consumidores. Por su valorización de la subzona del Alto Turia, el premio al proyecto vitícola es para Valdovar 923. La Noche del Vino para nosotros, para Valdovar, es un encuentro maravilloso de todas las bodegas de la denominación de Origen Valencia. Un momento de compartir, un momento de dar a conocer también nuestros vinos a toda la comunidad de la ciudad de Valencia y bueno, una noche para disfrutar. La esencia de Valdovar es la esencia de las montañas de Valencia, es la esencia de los vinos de altura, de las viñas bien cuidadas, de poner mucha atención a los detalles y de sacar vinos, conseguir vinos finos, vinos elegantes, vinos correctos. Para nosotros la distinción vitivinícola de la denominación de origen significa mucho. Somos una bodega joven, estamos haciendo las cosas de una manera diferente a como se hacían en el Alto Turia antiguamente y que se reconozca esa labor vitivinícola para nosotros es algo muy, muy importante y que nos llena de orgullo. Poder compartirlo aquí en la Noche del Vino con toda la gente de la ADO, pues más contentos aún. El enólogo sigiloso. Habla con las viñas y es feliz entre ellas. Lleva décadas mimándolas con esmero y siendo un valor seguro para los vinos con el sello Valencia. El premio al mérito enológico es para Rafa Cambra.
Alhambra significa, por una parte, recuerdos, ¿no? Tengo en mente el Botánico, ¿no? Que fueron nuestros inicios, ¿no? El ir allí con la mesita, con la ilusión de tus primeros caldos, ¿no? Porque fue, la verdad que la DO Valencia nos ofrecía ese primer escaparate para las bodegas que estamos empezando. Entonces, es una noche emotiva, con recuerdos, ¿no? Y ahora pasamos a este sitio, como es la Ciudad de las Ciencias, un sitio emblemático de Valencia donde es ideal, ¿no? Para sacar nuestros vinos, para un sitio de gala, ¿no? Para lucirla, ¿no? Para disfrutarla y para estar en ella, ¿no? Las variedades como el Arco, la Forcallá son el Monastel, son el eje de nuestra viticultura, porque en fin, apuestas un poco por ellas, un poco por la diferenciación, un poco por la melancolía, porque se van a olvidar, pero luego te das cuenta que en este reto que es el cambio climático están dando la cara como ninguna, ¿no? Y la verdad que eso te da esperanza, ¿no? Bueno, la distinción que nos han dado este año, personalmente estoy contento porque además viene de la gente del sector, de tus colegas, ¿no? Y la verdad que un poco eso, contento. Yo siempre digo que no somos magos ni alquimistas, que al final lo que intentas es cuidar un poco la uva, pulirla, ¿no? Tampoco cambiarla, ¿no? Pero eso, contento porque viene de gente del sector, de tus amigos, y la verdad que es un reconocimiento bonito, ¿no? Para la Baronía de Touriz, la Noche del Vino es un evento muy especial porque nos permite situarnos al lado del consumidor y de los restauradores, sobre todo, que al final son los que van a comprar el vino y después se lo van a ofrecer al consumidor. Entonces es nuestra oportunidad de darles a probar nuestros productos del año y sobre todo los productos que tenemos de alguna manera escondidos en una bodega y que solo sacamos en ocasiones especiales. Realmente en esta ocasión no hemos traído ningún vino nuevo, pero sí que hemos traído productos muy especiales nuestros. Hemos traído el Baronía Seco, que es un producto que se hace desde hace muchísimos años en la bodega. Es un vino tipo los vinos de Jerez, elaborado con malvasía y con crianza oxidativa en barrica grande. Y luego hemos traído también el Cañamar, también de malvasía, y en esta ocasión es una mistela, también elaborada en barrica, en este caso un tipo más de solera. Y son dos productos de toda la vida de la bodega, pero que no sabemos cuál es el motivo, nunca nos atrevemos a sacarlo. Y sin embargo, cuando va a ferias siempre gusta mucho. Este año hemos decidido, aquí en la Noche del Vino, que es una noche un poco especial, darlo a probar a la gente. La Noche del Vino para Bodegas Txero Vino Balsanya como representa, pues bueno, una forma de dar a conocer productos, nuevas añadas, un encuentro con los amigos, con otros bodegueros, con la gente del sector, con los distribuidores, incluso con algún cliente o esas personas que al final quieren nuestros vinos, les gustan nuestras marcas y se desplazan esta noche aquí a acompañarnos para disfrutar de todos nuestros vinos. Pues es un día el cual te encuentras a mucha gente que ves de año en año, que te llevas muchas alegrías, porque al final en estas épocas, pues bueno, uno siempre quiere tener salud y qué mejor forma de ver a la gente, compartir un vino, saber que están bien, ¿no? Entonces al final, bueno, es un momento donde te encuentras a mucha gente del sector, muchos de los colaboradores, muchos de los clientes, mucha gente, periodistas y mucha gente que queremos mucho y que bueno, que nos gusta ver. Bueno, la denominación de origen Valencia debe, por supuesto, cada día mirar más hacia adentro, tratar de buscar el alma de los vinos, el alma que representa el producto valenciano, porque creo que ahora estamos en un momento donde Valencia tiene un muy buen nombre cara al turismo y el turista que viene a visitar la ciudad debe ser conocedor de esos vinos tan buenos que tenemos en la denominación de origen Valencia.